Un adolescente de apenas 16 años fue sacado de su casa en Londres por la policía británica. Su delito: haber hackeado junto a un grupo llamado LulzSec a corporaciones gigantes, gobiernos y hasta a la CIA. Mustafa Al-Bassam, conocido en internet como T-Flow, había jugado con fuego y en cuestión de meses pasó de ser un estudiante común a convertirse en uno de los hackers más buscados del mundo. Su captura no fue casualidad. Los errores de sus propios compañeros dejaron rastros digitales imposibles de borrar y el imperio que habían construido en la red se derrumbó en cuestión de días. Pero, ¿cómo un niño llegó a desafiar a la agencia de inteligencia más poderosa del planeta? ¿Y qué pasó después de ser arrestado? Lo que estás a punto de escuchar es una historia real de talento, riesgo y redención que parece sacada de una película. Mustafa Al-Bassam nació en Bagdad, Irak, en 1995. Cuando tenía apenas 5 años, su familia se mudó a Londres, buscando un futuro más seguro. Allí creció como un chico aparentemente común, tímido, reservado y apasionado por la tecnología. Mientras otros niños jugaban al fútbol en los parques, Mustafa pasaba horas encerrado en su habitación frente a una computadora. No tardó en obsesionarse con descubrir lo que había detrás de las páginas visibles de Internet. En 2007, con solo 12 años, comenzó a probar sus habilidades en pequeños foros británicos. Usaba técnicas básicas de inyección SQL para entrar en bases de datos que deberían haber estado protegidas. De pronto podía leer correos, contraseñas y mensajes privados de desconocidos. En 2008 se atrevió con los portales escolares. Descubrió que muchos administradores nunca habían cambiado las contraseñas por defecto. Bastaba escribir admin 123 o password para acceder al sistema interno. Una vez dentro, podía ver calificaciones, correos de profesores y archivos privados. Aunque rara vez modificaba nada, el simple hecho de saber que podía hacerlo lo llenaba de adrenalina. Ese mismo año, también vulneró páginas de pequeños negocios que usaban PHP desactualizado y bases de datos sin cifrar. Copiaba archivos completos y a veces dejaba firmas ocultas en el código, como pruebas silenciosas de que había estado allí. Para 2009, Mustafa ya dominaba un catálogo de fallos comunes y tenía la certeza de que Internet estaba lleno de puertas abiertas esperando ser explotadas. Lo que había comenzado como juegos de ingenio en sitios olvidados pronto lo llevaría a un camino mucho más grande. Porque esas travesuras digitales serían apenas el entrenamiento para lo que vendría después. En 2010, Mustafa, ya con el alias T-Flow, conoció en canales de IRC a otros jóvenes como Sabu, Topiary y Kayla. De esas conversaciones nació Lulz Security, mejor conocido como LulzSec. Su lema era claro: no buscaban dinero, lo hacían por diversión. Pero sus bromas estaban a punto de convertirse en titulares mundiales. El grupo se dio a conocer en mayo de 2011, cuando vulneraron la web de la cadena PBS. Aprovechando fallos de seguridad, accedieron a los servidores y publicaron un artículo falso asegurando que Tupac Shakur seguía vivo en Nueva Zelanda. Aquella burla fue portada en medios de todo el mundo y marcó el inicio de su fama. Días después, apuntaron contra Sony Pictures. Usando técnicas de inyección SQL, obtuvieron más de 1 millón de cuentas de usuarios, con correos, contraseñas e información personal. La compañía quedó expuesta, demostrando que un gigante del entretenimiento podía ser vulnerado por un grupo de adolescentes. No se detuvieron allí, atacaron también a InfraGard, una organización vinculada al FBI, publicando datos de usuarios. Luego siguieron con Nintendo, probando accesos y dejando evidencia de que podían entrar cuando quisieran. Mustafa, con solo 16 años, aportaba su talento técnico, identificaba vulnerabilidades, compartía exploits y ayudaba a automatizar los ataques. Desde su habitación en Londres, conectado a la madrugada, participaba en operaciones que hacían temblar a corporaciones multimillonarias. LulzSec había demostrado en pocas semanas que no eran un grupo de bromistas, sino una amenaza real para la seguridad digital. Y su siguiente paso ya no sería contra empresas privadas, sino directamente contra el gobierno de Estados Unidos. En el verano de 2011, LulzSec pasó de las bromas a convertirse en una pesadilla internacional. El grupo lanzó una cadena de ofensivas que expuso la vulnerabilidad de gobiernos y corporaciones. Uno de sus ataques más sonados fue contra el Senado de Estados Unidos. Usando inyecciones de código, penetraron en sus servidores y publicaron datos internos, burlándose de la seguridad de uno de los órganos más importantes del país.
El golpe más simbólico llegó el 14 de junio de 2011, cuando atacaron el sitio de la CIA. La página oficial estuvo fuera de línea durante horas tras un masivo ataque de denegación de servicio, DDoS. Aunque no accedieron a datos sensibles, demostraron al mundo que podían interrumpir a la agencia de inteligencia más poderosa del planeta. En paralelo, continuaron exponiendo compañías privadas, desde Bethesda Softworks, creadora de videojuegos, hasta AT&T y empresas de telecomunicaciones. Mustafa, con apenas 16 años, aportaba código y exploits que ayudaban a escalar estas intrusiones, consolidándose como una pieza clave del engranaje técnico del grupo. En cuestión de semanas, Lulzsec pasó de ser un nombre desconocido a un enemigo público global. Pero la misma fama que los convirtió en leyenda fue la que atrajo la atención de las agencias que muy pronto empezarían a cazarlos. La caída de Lulzsec comenzó con errores que parecían mínimos, pero en el mundo digital resultaron fatales. En junio de 2011, uno de sus líderes, Sabu, Héctor Monsegur, olvidó usar el proxy en una de sus conexiones. El FBI rastreó la dirección IP directamente hasta su apartamento en Nueva York. En cuestión de días fue arrestado y convertido en informante. Desde ese momento, cada conversación en los canales privados de IRC estaba bajo vigilancia. Otros miembros también cometieron descuidos. Algunos usaron las mismas contraseñas en foros de hacking y en correos personales. Otros entraron sin protección a servidores que ya estaban comprometidos. Pequeñas huellas digitales que permitieron a las agencias unir alias con identidades reales. En el Reino Unido, Scotland Yard siguió esas pistas hasta Londres. Mustafa, conocido como T-Flow, fue ubicado gracias a registros de chats y direcciones IP relacionadas con ataques a Sony y al Senado de Estados Unidos. Aunque no era el cabecilla, sus aportes técnicos lo señalaban como miembro activo del grupo. En cuestión de semanas, la red que parecía impenetrable se vino abajo. La misma coordinación que les había permitido derribar gigantes tecnológicos ahora jugaba en su contra. Si atrapaban a uno, caían todos. Y muy pronto, la policía estaría golpeando la puerta de la casa donde Mustafa vivía con sus padres. En julio de 2011, la policía británica ejecutó redadas en Londres contra miembros de Lulzsec. Entre los detenidos estaba Mustafa al-Bassam, alias T-Flow. Tenía apenas 16 años y aún vivía con sus padres. Los agentes incautaron su computadora, discos duros y registros de chats que confirmaban su participación en los ataques contra Sony, PBS, Infragard y hasta el Senado de Estados Unidos. Aunque no era considerado uno de los líderes, sus contribuciones técnicas eran claras. Buscaba vulnerabilidades, desarrollaba exploits y compartía herramientas que facilitaban las intrusiones. La noticia sorprendió al mundo. Los titulares hablaban de un niño hacker, capaz de vulnerar sistemas de corporaciones multimillonarias y hasta de la CIA. Su rostro, hasta entonces anónimo, apareció en los medios como símbolo de una generación de jóvenes que habían desafiado a los gigantes del poder digital. Para la justicia británica, el caso era complejo. Juzgar a un adolescente que había cometido delitos graves, pero cuya vida apenas comenzaba. Mustafa enfrentaba la posibilidad de pasar años en prisión. Pero el final de Lulzsec no sería el final de su historia, porque lo que vino después marcaría un giro inesperado en su vida. Tras su arresto en 2011, Mustafa al-Bassam enfrentaba años de prisión, pero por su edad y cooperación con la justicia, evitó una condena larga. Decidió cambiar de rumbo. Estudió ciencias de la computación en el King's College de Londres, donde se convirtió en investigador en seguridad digital. Más tarde cofundó Chainspace, una startup de blockchain que en 2019 fue adquirida por Facebook. El adolescente que alguna vez hackeó corporaciones y agencias de inteligencia ahora usaba su talento para fortalecer la red en lugar de derribarla. La historia de Mustafa al-Bassam muestra cómo un niño que puso en jaque a la CIA pudo reinventarse como académico y emprendedor. Pasó de perseguido a referente tecnológico. ¿Crees que un hacker arrepentido merece una segunda oportunidad? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta.